FM 89.1, Radio Universidad. Pero ahora ya está en contacto Paola Zavala, como decíamos, directora de la comunidad anti-bullying de Argentina, consultora psicológica especialista en bullying o acoso escolar. ¿Qué tal, Paola? Aquí Guille Toivero y Andrea Landi te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Y bueno, tomando este momento del día para poder reflexionar sobre algunas cosas, ¿no?, que están buenas que las pensemos como multicausales, para no quedarnos después solamente con la noticia, que después viene otra y esa noticia se tapa y parece que no pasa nada con el tema del bullying. Y hablaba, ¿no?, de esta noticia que hace unas semanas nos conmovió en España con estas gemelas argentinas que se quisieron quitar la vida, una murió y la otra está peleando por su vida, pero que el causante ha sido el bullying que han sufrido encima, ¿no?, por no ser oriundas de ese país. Pero digo, ¿cómo esto todavía lo seguimos viendo y donde hoy tenemos el agravante encima de las redes sociales, donde no se termina en el colegio, sino que a veces hay chicos que son acosados durante todo el día, ¿no? Sí, yo siempre le digo a los adultos cuando me reflejan que esto es algo que ocurrió toda la vida, que no es nada nuevo, que no tenemos que cometer el error de mirar una situación nueva con anteojos del pasado, que la adolescencia que están atravesando los chicos hoy en día no es la misma que atravesamos nosotros, porque las redes sociales vinieron a cambiar todo el contexto, que antes, si vos eras víctima de bullying, esto te sucedía mientras estabas adentro del colegio, pero una vez que te ibas de la escuela, al menos hasta el día siguiente, podías descansar del acoso. Y actualmente esto, gracias a las redes sociales, no es así. El acoso puede continuar fuera del horario escolar, en época de vacaciones, los fines de semana. Entonces, el grado de estrés que sienten los chicos por estar bajo el continuo acecho de alguien que los está hostigando es mucho más grande y ocurre durante mucho más tiempo que el que podía llegar a acontecer en otros momentos, ¿no? Como por ejemplo cuando nosotros éramos adolescentes, que las redes vinieron sin afán de demonizarlas, ¿no? Por supuesto, porque sería anacrónico pensar que podemos prescindir de la tecnología ya está entre nosotros, y la utilizamos para absolutamente todo, para tomar clases, para educarnos, para impartir cursos, para relacionarnos, pero las redes vinieron a cambiar todo el contexto y también, bueno, una de las consecuencias negativas es esto, ¿no?, el ciberacoso, el ciberbullying, el grooming también, por ejemplo, que antes solamente se podía perpetrar de manera presencial y ahora, por ejemplo, un abusador puede ejercer el grooming a través de una red social con alguien que se encuentre a kilómetros de distancia y sin embargo no deja de ser abuso sexual, virtual, pero no deja de ser abuso sexual. Entonces es un contexto completamente diferente el actual al que podemos haber llegado a vivir nosotros en algún momento de nuestras vidas. Paola, ¿qué alarmas tenemos que ver? ¿Cómo podemos darnos cuenta si algún chico, primero, lo más importante, es víctima de bullying? Y el otro caso, si alguno de nuestros hijos es el verdugo, ¿no?, de algún chico. Bueno, nosotros hablamos no de perfil de hostigador y de perfil de hostigado, sino más bien de roles que ejercen los chicos, de roles porque son móviles. Tuvimos un caso que nos sorprendió al principio en la comunidad de un consultante que era un paciente que era víctima de bullying en una institución escolar y una vez que lo cambian de escuela, en la próxima escuela él se convierte en hostigador de sus compañeros porque prefería que le tengan miedo a volver a ocupar el lugar de víctima. Por eso digo que son roles y que son móviles y que la personalidad de los chicos está en formación, entonces los chicos van probando qué les funciona, qué les es útil, pero si no existe el rol del adulto para ayudarlos a modificar esas conductas, a veces esas conductas se cristalizan y ese chico a lo mejor se convierte en hostigador porque encontró que la violencia es una forma rápida de obtener lo que quiere. No siempre quien es hostigador
y quien ejerce la violencia sobre otra persona es porque él mismo o ella misma hayan sido víctimas de violencia en otro ámbito. A veces simplemente los chicos prueban como es algo que les funciona y que les es efectivo, comienzan a aplicarlo a todos sus vínculos. Claro, qué complejo esto, Paola, que estabas mencionando, ¿no? Sobre el rol del adulto, donde estamos también viendo a veces una sociedad muy violenta, no sé, de gente que a lo mejor va manejando en un auto y, ¿no? Califica a otro con algún epíteto. Exacto. Y esto lo ven los pibes. También esto, ¿qué pasa con las charlas familiares? Exacto. Donde a lo mejor para hablar o de política o de un vecino, de lo que sea, se utilizan descalificativos. Digo, también cuál es nuestro rol, ¿no? Como adultos, y también estamos siendo ejemplo, y a veces más allá de las personalidades que puedan tener los chicos, ¿qué estamos mostrando nosotros como sociedad en los distintos ámbitos en los que nos manejamos? Exacto, es muy acertado lo que decís. Hay un video que siempre uso en las charlas para padres, que se llama Los chicos ven, los chicos hacen, que lo pueden encontrar en YouTube, que me parece increíble ese video, porque muestra cómo los chicos espejan lo que ven en sus papás. Los chicos reciben un ejemplo más contundente, no de lo que nosotros le decimos, sino de lo que nosotros hacemos. Y el bullying es un tipo de violencia con algunas características particulares que si no se dan no hablamos de bullying, pero la violencia no es una conducta natural, es una conducta aprendida. Bien. Diferente a la agresión. En todos nosotros habita la agresión, y la agresión la utilizamos, es una conducta que llevamos a cabo cuando sentimos que nuestra vida está en peligro. A diferencia de la violencia, que es una conducta que no es natural, y el sentido de la violencia es humillar, humillar, someter, dañar a otro, pero no porque siento que mi vida está en peligro, sino como una forma de vinculación. Por eso decimos que es tan importante el ejemplo que le damos a los chicos, y también podemos decir que así como la aprendemos, la podemos desaprender y podemos aprender otras formas de vincularnos que no sean utilizando la violencia, ¿no? O sea, es una conducta que se puede modificar, pero por eso es importante el rol del adulto, poniendo límites y mostrando que existen otras formas de relacionarnos que no sean utilizando la violencia para obtener lo que queremos, y ayudando a los chicos a pensar. Yo creo que con cada noticia los podemos ayudar a pensar en que todos nuestros actos tienen consecuencias. Por ejemplo, con lo que sucedió en Villa Gesell con este adolescente que también lo mata otro grupo de adolescentes, y esto fue transmitido por todos los medios de comunicación. Bueno, cuáles fueron las penas que recibieron. Todas esas noticias pueden ser utilizadas para dialogar con los chicos y para mostrarles cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de un hecho de violencia impensado, como darle un golpe en la cabeza a alguien, ¿no? Que todo eso tiene consecuencias, y cuáles pueden ser las penas también, y qué cosas pueden llegar a pasar con nuestros actos, para que aprendan a dimensionar la gravedad de lo que están haciendo. A veces lo que necesitan es un adulto que los ayude a reflexionar, que los ayude o que los invite a ponerse en el lugar del otro y a pensar en cuáles son las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Sí, ¿y qué pasa hoy con las instituciones, no? Porque, por ejemplo, volviendo a lo que sucedió con estas gemelas, parece que todo el mundo veía lo que pasaba, pero nadie intervenía. Sí, yo creo que todavía nos hace falta tomar conciencia como adultos de la gravedad que implica el bullying, que tendemos a naturalizarlo como algo habitual, como algo que ocurrió siempre, como algo sin importancia, como titulaba una vez alguna charla TED que di sobre este tema, que el bullying es cosa de chicos. Entonces, como es cosa de chicos, lo minimizamos y no le damos la entidad que merece esta problemática. No quiero ser dramática, pero en los casos más graves tenemos que pensar que muchas veces los chicos, como consecuencia de ser víctimas de bullying, como ocurrió en este caso en España,
No quiere decir que el bullying sea la única causa de suicidio, pero sí el bullying actúa como un precipitador por la situación de aislamiento en la que se encuentra quien es víctima de bullying, que muchas veces no encuentra a quién pedirle ayuda, porque los chicos temen contar lo que les sucede a los padres, a veces por las reacciones desmedidas que pueden llegar a tener los papás, otras veces porque piensan que no tiene sentido pedir ayuda, que los padres nada van a poder hacer o que los docentes nada van a poder hacer para detener el acoso. Entonces se van colocando cada vez más en una situación de aislamiento, de silencio, que a su vez propicia que la situación de bullying vaya creciendo, se vaya acrecentando, y muchas veces toman este tipo de decisiones definitivas para problemas que son transitorios y que podrían llegar a tener solución. Lo que pasa es que para eso se requiere que nosotros los adultos entendamos que es algo grave el bullying, que causa un gran daño en la autoestima, que también tiene consecuencias a largo plazo, inclusive en nuestra edad adulta también, porque cuántas personas encontramos que muchas veces se quedan condicionadas o su autoestima queda condicionada en un concepto de sí mismo que adquirió en su infancia o en su adolescencia, a donde alguien de pronto les dijo que era feo, fea o que no servía para nada, ¿no? ¿Cuántas veces eso se queda cristalizado y lo adoptamos como algo válido y compramos ese motivo de burla y nos condiciona como adultos a la hora de tomar una elección, a la hora de elegir una carrera universitaria, a la hora de elegir un vínculo de pareja, por ejemplo, si yo me considero fea o no me considero digna de que me quieran. Es algo que tiene consecuencias también en la edad adulta y, por supuesto, consecuencias físicas, producto de estar sometido a un alto grado de estrés. Muchas veces los chicos comienzan a manifestar en el cuerpo esas señales a través de problemas para dormir, problemas, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, enfermedades psicosomáticas o problemas en la piel, dificultades para concentrarse, para prestar atención, porque como la atención está depositada en mantenerme a salvo, entonces por supuesto que lo académico pasa a segundo plano, ¿no? Y si el clima áulico es un clima de tensión y mientras estoy en el horario de clase estoy angustiado, por supuesto que no voy a poder prestar atención a aquellas cuestiones de tipo académico, porque mi foco va a estar puesto en otro lugar. Sí, y Paola, también, por supuesto, tener en cuenta que hay un alto grado de deserción escolar como consecuencia del bullying, ¿no? Y esto obviamente pasa en la preadolescencia, en la adolescencia, pero ¿está habiendo un bullying más temprano o más o menos esto se mantiene, el tema de las edades, donde bueno los chicos quieren pertenecer a un grupo? ¿Se están viendo algunas particularidades distintas en esta época, más allá de las redes sociales? Sí, lo que podemos ver es que continúa también en la universidad esto, que no es algo solo propio de los niños o de los adolescentes, también en la universidad ocurre esto, pero no llamaría bullying a las situaciones que acontecen, por ejemplo, en preescolar, porque para que una situación pueda ser diagnosticada como bullying, decíamos al principio, hay algunas características que se tienen que dar que si no se dan no hablamos de bullying y hablamos de violencia, lo cual no quiere decir que esté bien, pero no estamos hablando de bullying. Y el diagnóstico correcto es muy importante porque dependiendo de si hablamos de una situación de violencia, el procedimiento es uno completamente diferente a si hablamos de bullying. En una situación de violencia, por ejemplo, dos personas se pueden llegar a enfrentar, pero no es que una le teme al otro, están los dos en una situación de paridad de poder. En una situación de bullying hay una situación de sometimiento, entonces de pronto a mí me va a costar hablar de lo que me está sucediendo en frente de alguien a quien le tengo miedo. Y en preescolar, una de las condiciones para que una situación pueda ser diagnosticada como bullying es la perpetuidad en el tiempo. No es algo que ocurre en una oportunidad y nada más, es algo que ocurre de manera frecuente
y también la intencionalidad es otra de las características que se tienen que dar para que una situación sea una situación de bullying. Y en preescolar esto no se da, porque por lo general a veces un chico muerde a otro o le pega a otro, pero es algo circunstancial, pero no hay una estrategia para dejar de lado, para aislar. Si no tiene más que ver es con la completamente impulsividad diferente. de las edades, claro. Claro, sí, tiene más que ver con no tener un grado de madurez psicológica que me permita de pronto explicarle al otro que justo con el juguete que vos estás jugando es el que quiero yo. Entonces, como yo lo quiero y vos no me lo das, te muerdo, pero eso no estamos hablando de una situación de bullying, es porque de pronto no tienen el recurso de la palabra para ponerlo en juego y para explicarle al otro que lo que vos tenés es lo que yo quiero y que me gustaría que me lo des. Entonces, no hablamos ahí de bullying porque no hay intencionalidad, no hay... de pronto no se ha creado una estrategia de premeditación para dejarte afuera, para aislarte, sino que es algo más, un comportamiento más genuino propio de la edad. Bien. Y Paola, por último, ¿qué se hace una vez que ya se tiene el diagnóstico y se sabe que en tal colegio, en tal aula, hay alguien que está sufriendo bullying? ¿Cómo se trabaja a partir de ahí? Bueno, se trabaja con toda la comunidad educativa. Esto no es posible solucionarlo solo con los chicos. Con los chicos, por supuesto, hay que trabajar, pero también hay que trabajar con los padres, con los docentes. Es importante que los docentes reciban capacitación previa para saber cómo actuar en esos casos. Y, por supuesto, también que los colegios tengan herramientas concretas como protocolos de actuación para los casos de bullying que les permitan poner en marcha un dispositivo cada vez que se presenta una situación de bullying para no perder tiempo. Imagínense que si la escuela no está armada, cuando se presenta una situación de estas características, si no tienen un protocolo de actuación, en el momento tienen que ponerse a dilucidar, bueno, a ver a quién se lo comunicamos, qué hacemos, llamamos a los padres, todavía no, esperamos a ver qué pasa, hablamos con los chicos, esperamos a ver qué sucede, si esto se calma o no, cómo protegemos a la víctima. Cuando vos tenés un protocolo de actuación, ya todo esto lo tenés organizado de antemano y esto te permite evitar que la situación se reagrave, porque ya vas a estar organizado con antelación. Y si, por supuesto, los docentes están formados, a lo mejor van a poder prevenir que esto llegue a mayores, porque ante la primera escalada de violencia van a detener lo que están sucediendo en el aula para hablar de lo que sucede y para evitar que la situación se reagrave, ¿no? Que esto también es muy importante. Yo creo que la gran mayoría de los chicos que no cuentan al docente lo que les pasa es porque piensan que el docente nada va a poder hacer para ayudarlos. En cambio, si el docente te diría que los primeros días de clase son fundamentales, sí, porque cuando los chicos entienden que el docente ocupa un rol activo, el docente se involucra, que les preocupa lo que les pase a ellos, que cuando ocurre una situación de violencia está dispuesto a actuar, que está dispuesto a interceder, que no va a dejar que ocurran hechos de violencia adelante de él. En esos casos los chicos van a sentir de pronto la confianza de poder contarlo o de poder pedir ayuda si les pasa algo. En cambio, si ven que el docente de pronto adopta una actitud pasiva, que no interviene, que no se involucra, hay muchos docentes que todavía piensan que a ellos no les compete el rol de la educación, que van a dar clases, que la educación es algo que ocurre en la casa. Entonces dejan que esto ocurra frente a sus narices. Entonces, bueno, esto implica que los chicos van a sentir que el docente los habilita a actuar de esa manera, ¿no? Lo cual va a hacer que también quien es víctima tampoco pida ayuda. Por eso digo que la única manera de solucionar este problema es involucrando también a los padres, a los docentes, a la institución educativa, que muchas veces lo primero que hace es negar lo que está ocurriendo, porque internalizan que si yo de pronto reconozco que tengo un caso de bullying en la escuela pierde prestigio, entonces mejor lo niego. Claro.
y si lo niego, entonces no me voy a poder ocupar de lo que está pasando. Es muy importante que los docentes estén formados, que sepan cómo diagnosticar una situación de bullying, que sepan cómo actuar, también que los papás sepan cómo actuar, porque muchas veces en este afán de ayudar a los chicos, los envían a defenderse solos. Si a vos te pegan, vos pegá, o cuando los chicos les cuentan lo que les está sucediendo en el colegio, los culpabilizan de lo que les está pasando, y vos por qué encima no te defendiste, sos un tonto o una tonta que no hiciste nada. Por eso también es importante formar a los papás, ¿no? Y por supuesto en este sentido el protocolo de actuación es una herramienta muy útil, pero que bueno, los colegios, la gran mayoría de los colegios hoy todavía no lo tienen, porque no hay una ley que obliga a los colegios a tener un protocolo de actuación. Sí hay una ley que dice que los colegios tienen que tener acuerdos de convivencia, pero estos acuerdos de convivencia no son específicos a atender los casos de bullying. Entonces creo que hacen falta herramientas concretas y que los docentes sepan cómo actuar, porque tampoco podemos responsabilizarlos de solucionar algo para lo cual no les estamos dando las herramientas, ¿no? Y tampoco podemos dejar al docente parado como único responsable de la situación. También tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo para ayudarlo y qué herramientas le estamos dando para poder solucionar lo que pasa en la escuela. Así es, Paola. Así que bueno, seguramente te volveremos a convocar para seguir charlando esto y a ver si van apareciendo esas herramientas y esas leyes que también obligan a las instituciones a tener estos protocolos para poder de a poco ir terminando con estos casos y no tener estas noticias que son la consecuencia final de un montón de violencias que viene sufriendo alguien que, como bien vos describiste, al final queda solo y no sabe a quién pedirle ayuda. Así que te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por estos minutos aquí de Común Acuerdo, a Radio Universidad. Bueno, gracias por la invitación y gracias por permitirme hablar de este tema que tanto me convoca. Muchísimas gracias. Sí, hablábamos con Paola Zavala, directora de la Comunidad Anti-Bullying de Argentina, consultora psicológica, especialista en bullying, acoso escolar. Bueno, desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.